Jóvenes, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días, estamos pues en la ya en la 30ª semana, ¿no? De sesión de clases correspondiente pues al curso de lenguaje. Bueno, la clase de hoy está dirigida para quinto grado de educación secundaria, jóvenes, en la cual pues vamos a realizar, ¿no? La otra parte de la sintaxis, la otra parte general de la sintaxis. Hemos dicho pues, jóvenes, que la sintaxis estudia, ¿no? El sintagma. El sintagma es un conjunto de palabras coherentes, ordenadas, alrededor de un núcleo. Pueden ser sintagmas, pues, tipo de sintagma puede ser nominal, adjetival, adverbial, verbal. Y estas pueden ser oraciones, frases o proposiciones. Pueden ser cualquier sintagma, porque tanto oración, tanto frase y tanto proposición no son conjuntos de palabras coherentes. Ahora, dentro de ese sintagma, jóvenes, porque va a ser un análisis sintáctico, que es muy diferente a un análisis morfológico, en un análisis sintáctico vamos a dividir en grandes grupos. He explicado que la primera era sujeto y la segunda vendría a ser predicado. En las anteriores clases, pues, habíamos avanzado, ¿no? Hemos avanzado sobre el sujeto y qué es el sujeto, cómo se debe, en todo caso, reconocer el sujeto, los núcleos del sujeto, que pueden ser sustantivos, pronombres, verboides, adjetivos, proposición sustantivada o adverbio sustantivado, ¿no? Entonces, también hemos visto la estructura. Hemos visto también su estructura que está modificada por un núcleo, modificadores tanto directo e indirecto, y la posición. Y ustedes también ya saben cómo reconocer cada uno de estos, ¿no? Entonces, jóvenes, también hemos visto las clases de sujetos, por su manifestación, por el número de núcleos, por la presencia de modificadores, por el rol del sujeto. ¿Ya? Ahora, es importante tener en cuenta, jóvenes, que el sujeto nunca puede estar encabezado por una preposición. Nunca. El vocativo no es sujeto, es la palabra o frase que señala a la persona o personas a quienes nos dirigimos en el discurso. ¿Ya? Entonces, el sujeto cero, porque también existe sujeto cero, es aquel que jamás podrá ser reconocido. No sabrá nunca quién o quiénes realizan la acción verbal. Eso también vendría a ser sujeto cero. Pero el día de hoy, jóvenes, vamos a hacer sobre el predicado y sus clases. ¿Qué clases de predicados podemos encontrar? Entonces, a eso nos vamos a abocar el día de hoy, sobre el predicado y sus clases. Jóvenes, muy bien. Entonces, prosigamos. Para poder entender bien eso de sus clases, tenemos que definir qué es el predicado. El predicado es la función de la frase verbal, en la cual pues es el único soporte estructural. Es lo que realiza el sujeto o la referencia que se hace de él. Ese es el predicado, jóvenes. Es la función de la frase verbal. Es la acción. Tradicionalmente, ¿no? Tradicionalmente, el predicado expresa lo que hace o padece el sujeto. Describe sus cualidades o características y señala el estado del sujeto. El predicado va a representar la acción que va a realizar quién, el sujeto. Es un constituyente inmediato de la oración junto con el sujeto. Constituyente inmediato, dice. ¿Por qué? Porque también es una de las partes fundamentales dentro de una oración. Tanto el sujeto y tanto el predicado. Entonces también, eso también tenemos que tomar en cuenta, jóvenes. ¿Ya? Tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el sujeto, ¿no? En todo caso, es la persona quien recibe la acción o elemento sintáctico que puede ser animal, cosa u otra denominación. El que se niega o se afirma algo, se pregunta, se desea o se dice algo. Ese es el sujeto. En cambio, el predicado es lo que realiza el sujeto o la referencia que hace de él. O sea, la acción que va a realizar el sujeto. Es la segunda parte más fundamental de una oración, o en todo caso actualmente lo llamamos sintagma. Estructura sintáctica del predicado. Jóvenes, como ustedes pueden ver, ¿no? Ustedes pueden ver acá,
o de oración, una oración, toda una oración se va a estructurar en dos grandes partes, como ya les había mencionado. La primera va a ser sujeto y la segunda va a ser predicado. El sujeto actualmente se le conoce como frase nominal, porque sujeto y predicado es en un lenguaje tradicional. Y lo que hoy se conoce pues es un sintagma, también se puede decir nominal y sintagma verbal, o frase nominal y frase verbal. Sujeto se le va a conocer como frase nominal, predicados como frase verbal. Ambos van a tener núcleos y ambos van a tener complementos, tanto el sujeto como tanto el predicado. Disculpen. Pero el sujeto ya lo hemos avanzado en anteriores clases, ya habíamos hecho todo, ¿no? Referente al sujeto. Entonces, el día de hoy tenemos que avanzar pues sobre la frase verbal, ¿no? Que vendría a ser el predicado. Y como ustedes pueden ver, el predicado pues está compuesto por núcleos y también tiene complementos, en la cual vamos a más adelante conocerlos. El predicado es una parte fundamental de la oración, en la que se afirma o niega algo del sujeto, como ya le había explicado anteriormente. También es la acción que realiza el sujeto. Puede ser un atributivo, ¿no? De un predicado nominal o un predicativo, predicado verbal. ¿Por qué? Porque el núcleo es un nombre o palabra sustantivada. Ahí está. Es atributivo porque el núcleo es un nombre, miren, fíjense bien, es un nombre, ¿no? O una palabra sustantivada. Por ejemplo, mi padre es un médico. ¿Qué es mi padre? Es un médico. Es un atributo que le das. El deporte es saludable. ¿Qué es saludable? El deporte. Y el predicativo verbal, el núcleo es un verbo. Por ejemplo, mi hermano estudia medicina. ¿Quién estudia medicina? Mi hermano. Mi hermano sujeto estudia medicina. Predicar. O sea, en su gran mayoría, pero jóvenes no deben olvidar que un núcleo de un predicado, ¿no? Un núcleo de un predicado, ¿ya? En su gran mayoría es un verbo. ¿Y a qué le llamamos el predicativo nominal? Aquel cuyo núcleo es un sustantivo, adjetivo o adverbio. Principalmente cuando están los verbos copulativos que funcionan como nexo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Ustedes ya saben: ser, estar, parecer. Entonces, aquí el verbo copulativo vendría a ser es, de ser, un médico. Ojo, vuelvo a repetir. El predicativo nominal es aquello cuyo núcleo es un sustantivo, adjetivo y adverbio. Y el predicativo verbal cuyo núcleo es un verbo no copulativo, o sea, un verbo predicativo. O sea, en todo caso, el núcleo va a ser un verbo. Entonces se va a dividir en estos dos grandes grupos: el predicado nominal y el predicado verbal. Jóvenes, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El predicado nominal, el núcleo es sustantivo, adjetivo, adverbio, y el predicado verbal es un verbo, pues. El predicado nominal está principalmente en nexados o tiene nexos los verbos copulativos ser, estar y parecer. En cambio, el predicativo no. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que deben sacar. Porque en algunos casos, jóvenes, en algunos casos, muchas personas se equivocan, pues, al reconocer el núcleo de un predicado. Y espero que haya quedado claro que también un núcleo puede ser un sustantivo, adjetivo o adverbio. Ahí está. El predicado puede ser de dos clases, también acá dice. El predicado nominal, para que quede claro, y el predicado verbal. Está formado por un verbo copulativo, ahí está, ser, estar o parecer, que también se le conoce un
atributo. O sea, el verbo copulativo, jóvenes, va a estar acompañado de un atributo. Excepto cuando el verbo signifique ser, significa ocurrir o significa suceder. Y también excepto cuando el verbo estar significa encontrarse en algún lugar. Por ejemplo, el baile de disfraces será mañana. Entonces, el baile de disfraces será mañana. ¿Cuándo será el baile de disfraces? Mañana. Será, vendría a ser el núcleo de ser. Ahora, el río Nilo está en Egipto, de el verbo estar. Entonces, son algunas excepciones que debemos tener en cuenta. El aplicativo verbal está formado por núcleo y complementos. ¿Qué es un verbo predicativo? Puede ser transitivos, intransitivos, que necesitan complementos, y los intransitivos no necesitan complementos para tener significados. Por ejemplo, encender. ¿Para encender qué? Una lámpara. Necesita complementos. Pero en intransitivos no. Descansar, dormir, jugar, etcétera. No van a necesitar, en todo caso, jóvenes, sus complementos. Entonces, de esa manera, pues, jóvenes, está dividido las clases del predicado. Predicado nominal y predicado verbal. No se vayan a confundir. Yo puedo decir, el mayor monstruo, coma, los celos. ¿Quién es el mayor monstruo? Los celos. Los celos vendría a ser el predicado. Y el predicado es un predicado nominal. En cambio, el verbal yo puedo decir, no, te buscaba incansablemente. ¿Quién te buscaba incansablemente? Yo, tu sujeto tácito. Te buscaba incansablemente, vendría a ser un predicado verbal. Entonces, hay que tener en cuenta eso, jóvenes. Hay que tener en cuenta. Ejemplo, dice. Esos muchachos son estudiantes. Ahora, son es un verbo copulativo del verbo ser. Y cuando está antecedido de un verbo copulativo como nexo, estudiantes puede vendría a ser un atributo o también un núcleo. Y estudiantes vendría a ser un sujeto. Ah. Ahora, ¿cómo reconocemos? ¿Qué son esos muchachos? Estudiantes. Sujeto, predicado. Son ya vendría a ser servir como nexo. Entonces hay que tener también en cuenta eso. Ella permanecía atenta. ¿Quién permanecía atenta? Ella. De permanecer. Verbo copulativo. Atenta. Atributo. Como usted se puede estar dando cuenta. Manuel parece un actor de cine. ¿Quién parece un actor de cine, Manuel? Verbo copulativo. Un actor de cine. Atributo. Sus amigos estaban muy nerviosos. ¿Quiénes estaban muy nerviosos? De estar. Verbo copulativo. Sus amigos. Estaban muy nerviosos. Predicado. Es un predicado nominal. El entrenador está de mal humor. Está. De estar. No es de lugar. Estar. No. De mal humor. Entonces, estar de mal humor vendría a ser un predicado nominal. Y fíjense bien. Verbo copulativo. Verbo copulativo. Verbo copulativo. También verbo copulativo. Cuando encuentran un verbo copulativo y el verbo copulativo, ojo, siempre un verbo copulativo tiene que tener complementos para que tenga sentido. Porque si no tiene complementos, no tiene sentido. Entonces, esos muchachos son. ¿Qué son? Estudiantes. Sí o sí tienes que darle un atributo para que tenga sentido. Ella permanecía. ¿Pero qué permanecía? Atenta. Es un atributo. Manuel parece. ¿Pero qué parece? Un actor de cine. Se están dando cuenta, ¿no? Para un atributo, en todo caso, ¿no? Va a estar acompañado de un nexo, que es pues los verbos copulativos. Y esos verbos copulativos van a necesitar de los atributos para que tengan sentido, para que la oración tenga sentido.
Pues tienen que fijarse en eso. ¿Y qué clase de predicado es? Predicado nominal, cuyo núcleo es un sujeto, objetivo o adverbio. Entonces, tienen que tener en cuenta también eso. Clasificación sintáctica del predicado. Encontramos el predicado nominal, otra vuelta, ¿no? Porque presenta un verbo copulativo y un complemento atributo. Tenemos el predicado, que es la frase nominal, y el sujeto, diré, el predicado, que es la frase verbal, o el sintagma verbal, y el sujeto, que es el frase nominal o sintagma nominal. En la frase verbal encontramos núcleos, ¿no? Copulativos, y los complementos son los atributos. Ahí está. Ahora, en un nominal los copulativos son ser, estar, parecer, ¿no? Permanecer, yacer, quedar, resultar, continuar y seguir. En cambio, en un atributo está la frase nominal, la frase adjetiva y la frase preposicional. Miren, los verbos copulativos son ser, estar, parecer, permanecer, yacer, quedar, resultar, continuar y seguir. Y el atributo es la frase nominal, adjetivo y la frase preposicional. Entonces, solamente tienen que grabarse esto: ser, estar, parecer. Y un atributo es un complemento. ¿Para qué? Para que el verbo copulativo tenga sentido. Por ejemplo, esos muchachos son estudiantes, ¿no? Igualito que el anterior. Son, permanecer, parece, estaba y está. Estudiante, ¿no? Atenta, actor de cine, muy nerviosos y de mal humor, vendría a ser pues atributos. Vendría a ser atributos. Y en todo caso hemos dicho que hay frase nominal, frase adjetiva y frase preposicional. Tu estudiante es nominal. Entonces, adjetiva, muy nerviosos. Entonces, ahí está. Entonces, hay que tener en cuenta también eso, jóvenes. Y en su gran mayoría, pues vamos a encontrar lo que es el predicado verbal, que presenta un verbo predicativo. El predicado verbal también puede presentar complemento, objeto directo, objeto indirecto, un circunstancial, un agente, un predicativo o complemento de régimen. En el predicado verbal, jóvenes, es lo que realmente el predicado se va a estructurar. Una estructura del predicado. Vista ahí ya viene una estructura que nosotros vamos a estudiar en la siguiente, ¿no? Por ejemplo, en un predicado vamos a encontrar los núcleos, que es el verbo predicativo, ¿ya? Y los complementos, que pueden ser objeto directo, objeto indirecto, circunstancial también. Pero no solamente circunstancial podemos encontrar, sino también podemos encontrar el complemento agente y el predicativo, que lo vamos a aprender también más adelante, ¿ya? Entonces, ojo, ya hemos hecho la diferencia entre un verbo copulativo y un verbo predicativo. Los verbos verbales o el predicado verbal, ¿no? El núcleo es un verbo y pues tiene sentido por sí solo, no va a depender de un atributo para que tenga sentido. ¿Ves? Y va a tener complementos, objeto directo, indirecto y circunstancial. Por ejemplo, Neruda compuso hermosas poesías. ¿Quién compuso hermosas poesías? Neruda. Neruda. Compuso de componer, verbo predicativo. Hermosas poesías, objeto directo. ¿Por qué? Porque recae en la acción en las hermosas poesías. ¿Qué compuso? Hermosas poesías. Objeto directo. Piensa en su familia. Sujeto tácito. Él piensa en su familia. Piensa de pensar. En su familia, complemento de régimen. Se portó muy mal. ¿Cómo se portó? Muy mal. Entonces, ¿cómo? Es circunstancial de modo. Cuando se pregunta cómo, es circunstancial de modo. Se portó de portarse. A Gabriel le gustan los boleros. ¿A quién le gustan los boleros? A Gabriel. Entonces, le objeto directo, a Gabriel objeto directo, gusta verbo predicativo y fue descubierto por la policía. ¿Quién fue descubierto por la policía? Él. Entonces, descubierto,
verbo predicativo de descubrir por la policía agente. Entonces, más adelante vamos a aprender todo eso, pues jóvenes. ¿Ya? Con tal que reconozcan entre un predicado nominal y un predicado, eh, en todo caso verbal, estaría suficiente con el día de hoy. Bueno, jóvenes, sería todo por el día de hoy. Nos veremos en la plataforma Zoom con algunos ejercicios o también ampliando este tema. Que tengan un buen día, jóvenes, y nos vemos más rápido.